A orar al Señor para que dirija nuestros corazones, que nos enfoque directamente a su palabra y que todo lo que hablemos en este día no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre nuestro, que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre de Jesús, Señor, para rogarte tu asistencia, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que en este día que vamos a leer el Evangelio según San Mateo, podamos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has dejado su ejemplo plasmado para que podamos aprender de Él. Y estamos grandemente agradecidos por esto, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos enseñes a imitar su vida, a imitar su fortaleza, a imitar sus victorias, a imitar su obediencia, Señor, para que podamos ser semejantes a nuestro Señor. Te rogamos, Padre Santo, tu ayuda, tu asistencia, y que esta palabra que vamos a estar viendo en este día pueda ser reflexiones dadas por ti mediante tu Espíritu Santo, Señor, y no palabra humana. Gracias te damos y te rogamos tu asistencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a estar leyendo el Evangelio según San Mateo, desde el versículo 13 hasta el capítulo 4, versículo 11, porque hoy vamos a abarcar dos grandes aspectos del ministerio inicial de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, por supuesto, es el bautismo, y el otro es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre las tentaciones de Satanás. Así que vamos a estar leyendo. Dice el versículo 13 así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4, continúa. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Esta es palabra de Dios. Y bueno, pues en este día vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, el Mesías anunciado por Juan el Bautista, entra en escena. Ya a partir de este momento pasa nuestro Señor Jesucristo a la escena principal de este Evangelio, y el versículo 13 comienza con un entonces. Entonces Jesús vino
de Galilea a Juan al Jordán. Ese entonces nos conecta con la época en la que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto, que ya estuvimos viendo que era como una especie de ribera, una zona montañosa, un poquito quizás fértil, y también estaba en el Jordán, ¿no? Y por allí había una serie como de aldeitas, pueblecitos por alrededor. Bueno, pues entonces, por aquella época, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Y para qué vino el Señor Jesucristo? Vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Y claro, alguno que lea esto pues podría preguntarse, bueno, ¿y para qué Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista? Si todos sabemos que Jesús no ha pecado jamás, por supuesto, la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que Él es el Mesías, todos sabemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el bautismo de Juan era un bautismo para perdón de pecado, un bautismo para arrepentimiento. ¿Por qué Jesús se bautiza? Bueno, el Señor Jesucristo, básicamente, su respuesta que le da, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y es que este bautismo del Señor Jesucristo formaba parte del plan de Dios. Y esta era una de las señales que tenía, porque Juan el Bautista era el Elías que venía a preparar el camino del Mesías. Y esto del bautismo tenía un significado. El significado, por supuesto, era que Jesucristo, al ser bautizado por Juan, se estaba presentando al pueblo como el Mesías. Por eso dice, es necesario que cumplamos toda justicia, porque esto ya había sido designado por el Señor y era necesario. Y todas las escenas que vamos a ver a partir de ahora, nos está enseñando que Jesucristo no vino como nosotros esperamos que venga ahora en su segunda venida, sino que vino como el siervo sufriente de Yahvé, ese que se ve en Isaías capítulo 53. Por eso Juan el Bautista, cuando ve todas estas cosas, dice, wow, estoy desconcertado, porque si yo debo ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú me dices que te bautice? Yo no entiendo esto. Y es porque muchos no habían comprendido todavía que el Señor tenía que venir como siervo sufriente, que en su primera venida iba a venir para darse al mundo como cordero y como sacrificio en expiación de los pecados, para la salvación de los hombres. Y entonces, el versículo 14 nos dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? El Mesías quiere que yo le bautice. ¿Cómo puede ser esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Y la respuesta de Jesús, versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Es decir, el Señor le dice, permite, bautízame, porque yo me voy a presentar como el Mesías, pero no como ese Mesías que el pueblo retrataba en los judíos de aquella época, los rabinos, los que estudiaban los Tarbum, no, sino que iba a venir como el siervo sufriente de Yahvé, porque el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías victorioso, un Mesías que apartase de ellos el yugo de Roma, y sin embargo el Señor Jesucristo no vino en esa ocasión como ese Mesías que iba a regir las naciones con vara de hierro, sino que en su primera venida vino para darse en sacrificio por la vida del mundo. Y bueno, aquí se nos dice que Juan el Bautista cede, entonces le dejó. Versículo 16. Y en los versículos 16 y 17 tenemos algo súper interesante. Otra cosa también muy importante de estos versículos del 13 al 15 es que de la misma manera que el Señor Jesucristo se bautizó, nosotros también tenemos que tomar esto como ejemplo. Si algún hermano no se ha bautizado aún, puede tener el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que se bautizó. Él se bautizó. ¿Y para qué lo hizo? Para darse a conocer al mundo. Al igual que cuando nosotros nos bautizamos, es para dar a conocer una nueva vida en Cristo. Porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha regenerado, porque nos ha restaurado, porque hemos nacido de nuevo. Y esto nos lo ha dejado también nuestro Señor Jesucristo como ejemplo, para que le imitemos.
Si Él se bautizó, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y de hecho, todos sabemos ese mandamiento, ¿no? Que tenemos que bautizarnos, el Señor lo dice claramente en Marcos capítulo 16, ¿no? Es necesario. Y en estos versículos 16 y 17 es súper interesante porque aquí, si hablamos un poco de herejías cristológicas, hay por ahí algunos que enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único ser, pero manifestado de tres diferentes maneras. Que esto se llama la herejía del unicitarismo, lo unicitario. Sin embargo, en estos versículos 16 y 17 vemos claramente que estos no tienen ningún sustento. No es sustentable esta herejía cristológica a la luz de los versículos 16 y 17. ¿Por qué? Número 1, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Número 1, tenemos a Jesús, el Señor Jesucristo, el Mesías, por un lado. Dice, he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Número 2, el Espíritu Santo, por otro lado, que venía sobre Cristo. Y número 3, versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Obviamente en estos versículos estamos viendo que son tres seres diferentes. El Hijo por un lado, el Espíritu de Dios por otro lado, y Dios mismo dando testimonio acerca de su Hijo por otro lado. Por lo cual, esta herejía del unicitarismo no es sustentable. Aquí tenemos un arma apologética arrojadiza, se podría decir, contra los unicitarios que dicen que, bueno, son tres diferentes formas de manifestarse, ¿no? Pero es el mismo ser. No es el mismo ser, son tres seres distintos. Sin embargo, el mismo Dios, el misterio de la Trinidad, lo que todos conocemos, un misterio. Y bueno, otro dato interesante, continuamos otra vez en el versículo 16, dice Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Esta expresión subió, en el griego tiene las connotaciones de que estuvo sumergido, es decir, el bautismo fue por inmersión, Cristo fue sumergido y luego subió del agua. Esto también, pues por supuesto, es bastante interesante porque vemos que el bautismo de Cristo fue por inmersión, no fue por aspersión ni por ningún otro método. Esto también es importante. Y vemos que hay una confirmación de parte de Dios para mostrar a Cristo como el Mesías a todos los que se encontraban allí por las siguientes razones. Porque los cielos fueron abiertos, que es como si se rajaran así. Algunos estudiosos dicen que es como cuando se rasgó el templo, se rasga así, y se abren los cielos. Dice que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí otra cosa interesante, que sobre todo Andrés y yo sabemos muchas veces, hay algunos ateos por ahí que dicen que el Espíritu es una paloma. La Biblia en ningún momento dice que el Espíritu es una paloma. Yo no sé de dónde sacan eso. Por mi parte, yo creo que esto forma parte de no tener ningún tipo de comprensión lectora, porque aquí no está diciendo eso, sino que el Espíritu descendía como paloma, que esto es una figura retórica, es un símil. O sea, no está diciendo que el Espíritu es una paloma, el Espíritu de Dios es espíritu, no es un animal, no es una paloma. Algo bastante ridículo, cuando muchas veces hay alguna discusión con algún ateo que otro, ¿no? Y vemos que el Espíritu de Dios viene sobre el Señor Jesucristo. En algunas versiones dice se posó sobre el Señor Jesucristo. Es bastante interesante. Y vemos que no solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entra en escena, sino que también el Padre da testimonio acerca de su Hijo, el Mesías. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en otro evangelio sinóptico dice, a él oíd, a él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
el Padre da testimonio de que este es el Hijo unigénito que Él había enviado al mundo para la expiación de los pecados, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y tenemos que quedarnos con esta expresión del Padre Dios Todopoderoso en nuestra mente, porque luego el diablo en su tentación le dice: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, a esto. ¿Por qué? Porque el Padre ya había dado testimonio de que Él efectivamente era el Hijo de Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta expresión que fue llevado, dice, fue empujado, fue inducido, fue llevado, ¿no?, por el Espíritu al desierto. Dice, cuando aquí dice al desierto, alguno podría hacerse una pregunta: ¿lo llevó al desierto? Pero si ya estaba en el desierto, si la Biblia nos dice que Juan el Bautista estaba en el desierto. Y esta expresión del desierto tiene que ver con que era la parte más alta donde se encontraba menos gente, porque había como una especie así como de montaña. Es decir, que en definitiva que Jesús subió a una montaña donde no había gente, a un lugar más desértico, a un lugar donde no había personas. Y todo esto, por supuesto, pues ¿para qué sería, no? Sí, aquí se nos dice que fue para ser tentado por el diablo, pero claro, ¿quién es tentado por el diablo? El que está en comunión con Dios. Cristo se apartó en un momento puntual, en los inicios de su ministerio, para ponerse en mayor comunión, hablando con el Padre, que su comunión siempre la había tenido con el Padre, pero apartaba, muchas veces todos sabemos, que apartaba tiempo para estar con Dios. Muchas veces le decía a los discípulos: bueno, me voy a orar, voy a mi Padre, voy a hablar. Y el Señor muchas veces se apartaba a estar a solas con su Padre, a hablar con el Padre. Y claro, fue llevado no solamente para tener esa comunión con el Padre, para tener ese momento de intimidad, sino también para ser tentado. Pero para ser tentado, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. Número 1, ser tentado para vencer. Porque vemos que al final Cristo es el vencedor, la victoria es de Cristo. Número 2, para que veamos que Él también fue tentado como nosotros en todo. Pero vemos, sin pecado. Él no cedió al pecado, Él venció al pecado. Y esta es otra de las razones por las cuales fue conducido, empujado, llevado por el Espíritu para ser tentado. Para mostrar su gloria, para mostrar su fortaleza, para mostrar que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Hombre, come natural. Pero este número, 40 días y 40 noches, es bastante interesante. 40 días y 40 noches fue el diluvio, pero también 40 días y 40 noches tuvo Moisés en el monte, con Yahvé, con el Padre. Y es una expresión bastante interesante, porque es como que después de estos 40 días y 40 noches, pues es como que ya el Señor, ¿no?, ya empieza a tener esa necesidad de comer, tuvo hambre. Versículo 3, y vemos que aquí entra en escena otro, y este ya no es muy agradable. Versículo 3, vino a él el tentador. En la Escritura el diablo es descrito como el tentador. Por eso también la Escritura dice claramente, la epístola del apóstol Santiago: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú no eres el Mesías victorioso que iba a venir. Tú no eres ese que iba a venir a regir las naciones con vara de hierro. ¿Por qué tienes hambre? Y si verdaderamente eres el Hijo de Dios, eres el Mesías. Allí cuando estabas con Juan el Bautista, la voz de los cielos dijo que tú eres el Hijo amado. Si tú eres el Mesías,
si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué vas a pasar hambre? Eres el Mesías. El mismo Señor le está diciendo claramente que su misión no iba a ser esa. Ya lo está diciendo, ya lo está dejando bastante claro. Versículo 4, Él respondió y dijo, y apela a la Escritura, apela a la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una alusión al libro de Deuteronomio, cuando los israelitas se encontraban en el desierto y el Señor les mandó el maná. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, no, es que yo no he venido todavía a regir las naciones con vara de hierro. Lo haré, pero no es mi momento ahora. No solo de pan vivirá el hombre. Si yo he estado en este desierto 40 días y 40 noches sin comer, es porque he estado en comunión con mi Padre. Y luego hay por ahí otro versículo, si no recuerdo mal, en el Evangelio según San Juan, que dice, porque mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Esa era la misión del Señor. Y tiene bastante referencia en cuanto a este versículo que estamos abordando. Bueno, Satanás aquí se ve vencido, y se ve vencido por la palabra de Dios. Qué cosa tan interesante que el diablo utiliza la palabra también. Sí, el diablo también utiliza la palabra, y se la sabe muy bien, pero la utiliza mal. Vamos a verlo. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Aquí también esto es bastante interesante, dice le llevó a la santa ciudad. Hay algunas discusiones teológicas por ahí, si es que si lo llevó literalmente o si que fue una visión. No lo sabemos. El caso es que Satanás volvió a irrumpir para tentar nuevamente a nuestro Señor, porque otro aspecto interesante de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, que también vemos el aspecto de su humanidad. Otro fuerte embate contra otra herejía cristológica, como lo es la herejía del docetismo. Una herejía que enseñaba que el Señor no era mero hombre, o sea, el Señor no podía haberse encarnado. El Hijo de Dios no se pudo haber encarnado. Lo que vimos fue solo una apariencia, pero Él no fue verdaderamente hombre. Bueno, pues si no fue verdaderamente hombre, no pudo haber sido tentado. Y entonces los escritores, los evangelistas, los evangelios sinópticos se equivocaron, ¿no? Según estos herejes. Pero vemos que esto es también, por supuesto, otro fuerte embate contra estas herejías cristológicas. Es muy interesante leer los evangelios, porque en los evangelios vamos a poder ver la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener la verdadera y correcta cristología, a través de los evangelios, y si lo vemos de manera correcta. Dice entonces que le llevó a la santa ciudad. Esto de la santa ciudad era el templo allí en Israel, y había como una especie de pináculo. El pináculo era pues como se podría decir como la zona central, ¿no? Parece ser que en el pináculo había como una especie así como de, no sabemos si como de agujero para que entrase la iluminación o algo bastante, incluso algunos dicen bastante parecido a las catedrales estas que hay que tienen en las iglesias católicas, ¿no? Y es como que el diablo le dice, bueno, súbete aquí y tírate abajo. Pero es una cosa muy interesante, tírate abajo ¿para qué? Allí estaba el culto del pueblo de Israel, el culto de los israelitas, ¿no? Lo que allí, y le estaba diciendo que se tirase desde allí para que los ángeles le tomaran y, ¡oh, sí! Verdaderamente, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, como una forma, se podría decir, como de lucirse, ¿no? Lúcete ante los hombres, demuéstrale a los hombres que eres el Hijo de Dios. Nuevamente, intentando como cuestionar que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque el diablo le dice lo siguiente, que le puso sobre el pináculo del templo, versículo 6, le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Esto lo toma del Salmo, Salmo capítulo 91, versículo 11, dice, y en sus manos
te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto lo toma también de Salmo 91, versículo 12, que es el versículo siguiente. Bueno, Jesús, tienes que hacerlo. Yo te pongo aquí, tírate y que vengan los ángeles y te recojan. Y así podrás mostrar a todos que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías. El Señor no va a entrar en su juego, como es natural, porque Él no necesitaba demostrarlo. De hecho, la verdadera misión de nuestro Señor vino a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, hacer libre al oprimido y proclamar el año nuevo del Señor. Es decir, que Él vino en su primera venida a darse por el mundo. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. Contrarrestó una mala utilización de la Escritura con una correcta interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios es providente, tiene su providencia sobre toda su creación y en especial sobre su pueblo. Pero hay una cosa interesante, que si nosotros ponemos en riesgo nuestras vidas, estamos tentando al Señor, porque todos nosotros sabemos que el Señor nos guarda. Pero independientemente de que el Señor nos guarde, no vamos a ponernos en riesgo nosotros, porque esto es tentar al Señor. Y de manera magistral, el Señor Jesucristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa interesante de estas tres tentaciones es que el diablo, en el número 1, y a las piedras que se conviertan en pan, apela a los deseos de la carne, de los que habla la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16. En este versículo 7 apela a la vanagloria de la vida. Oye, que todos vean lo glorioso que eres. Y en el versículo 9 apela a los deseos de los ojos. Qué bonitas todas las ciudades, que es lo que vamos a ver ahora. Por lo cual, en la epístola del apóstol Juan, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo venció. Por eso cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí lo tenemos. Él venció al mundo. Aquí ha vencido al mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo ha vencido. Y dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Dice que le llevó a un monte muy alto. Bueno, aquí es donde sí, ciertamente, la gran mayoría de estudiosos dicen que esto probablemente fue como una visión, porque ellos dicen que no es que lo llevó como si fuera en un satélite, no es como si fuera en un satélite, y que se podía ver el globo de rayo así, ¿no? Como lo vemos nosotros, sino que efectivamente Jesús vio los reinos. En especial algunos dicen que sí puede ser que haya sido llevado, pero no en el sentido de que fue llevado a un monte, sino que él pudo ver lo que es todo el reino del Imperio Romano, porque en aquella época el Imperio Romano era el que dominaba. Y dice que lo llevó allí y le mostró pues toda la gloria, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, si me adoras, esto es mío. Algunos dicen, bueno, pero el diablo mintió. Sí mintió, pero no mintió. ¿Por qué decimos sí, pero no? Porque en cierto modo, como dice la Escritura claramente en la epístola del apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia de Satanás. Entonces, ahora, es cierto que de Yahvé es toda la tierra y su plenitud, por lo cual no es de Satanás, ¿vale? El que impera y el que está por encima de todo es el Señor. Eso es clarísimo. Pero en cierto grado, en cierto modo, sí podemos decir que el diablo tiene engañado al mundo, influenciado al mundo, y que en cierto modo, pues,
los reinos y las cosas del buen ver del mundo, pues están muchas veces dominados, gobernados por personas que están dominados, gobernados por el diablo. Entonces, sí mintió, pero no, sí, pero no. Obviamente todos sabemos que Satanás es padre de mentira. No dijo ninguna verdad, porque no es verdad lo que el diablo dijo, el diablo mintió. Porque eso no le pertenece al diablo, le pertenece al Señor. Pero en cierto modo, él influye en las personas que no conocen a Dios. Y bueno, el Señor nuevamente le demuestra, le enseña que su misión no era venir a regir las naciones con vara de hierro ni quitar el yugo del imperio. No, mira, es que yo no he venido a un reino terrenal, yo no he venido a lo que los rabinos pensaban que yo iba a venir. No, es que ustedes están todos muy confundidos, están equivocados, yo no he venido a esto. Versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo obviamente no va a ser adorado. El diablo obviamente no va a ser servido. El que va a ser adorado, el que va a ser servido es Yahvé, el Dios Todopoderoso. Y entonces aquí vemos el triunfo, la victoria magistral de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo. ¿Por qué? Porque versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esta expresión de vinieron ángeles y le servían, algunos estudiosos también dicen que es pues que le llevaron probablemente comida, alimento, es decir, que ya ha vencido, ya ha salido victorioso de las tentaciones, ahora pues viene el alimento, viene la comida y obviamente luego ya después de todo esto pues Jesús principia su ministerio, que es lo que ya se ve en el versículo 12 en adelante. Después de esta victoria sobre el diablo, después de haber vencido sobre Satanás, comienza el Señor su ministerio. Datos interesantes o reflexiones sobre lo que hemos leído. Cuando un siervo de Dios va a comenzar su ministerio, primero tiene que prepararse. Ejemplo, los que salen a evangelizar, tienen que meterse en oración, tienen que buscar al Señor, tienen que ponerse en una plena comunión con el Señor, para que cuando prediquen la palabra pueda hacer el efecto para lo cual el Señor la ha enviado. Otra reflexión. El Señor Jesucristo se bautizó. Si Él lo hizo, esto es ejemplo para todos nosotros. Así que yo animo a todos los hermanos que todavía no lo han hecho a que puedan imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y que tomen esa decisión de la cual nunca se van a arrepentir. Porque esto es lo más maravilloso que hay. Otra. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado y venció. Y Él nos ha dejado ejemplo para que cuando nosotros seamos tentados, también nos llenemos del Espíritu Santo, tomamos la arma de victoria y venzamos a las tentaciones y a los ataques del diablo y de la carne. Porque también el diablo ataca, pero ataca con esto, con tentaciones de la carne. Así que esto serían las reflexiones que queremos dejar en este día. Damos gracias a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo que nos da la victoria y agradecemos al Señor por este ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por esta aparición en escena, porque Él se manifestó al mundo como el Mesías, venció y fue victorioso sobre las tentaciones de Satanás y nos ha dejado a nosotros ejemplo para seguir sus pisadas. Así que le damos muchas gracias a nuestro Señor y os animo a todos a que podáis reflexionar y analizar y llenaros de esta bendita palabra. Amén.